Clase 2.10. Cálculo del cocicuente usando porcentajes menores al 100%. En el análisis nos dicen el propietario de un terreno decide venderlo en parcelas, es decir, del terreno total pues va vendiendo partes más pequeñas. Esto pues lo hace con el objetivo de obtener mayores ganancias. Hasta el momento ha vendido una parcela, es decir, una porción de todo ese terreno que tiene 80 metros cuadrados. Y esta parcela que vendió pues representa el 40% del total del terreno. Entonces, ¿cuál es el área total del terreno? Representada el área total como ve. Entonces nos están pidiendo el área total de este terreno. Aquí vemos el dibujo. En este caso pues vemos que de todo el terreno ha vendido esta región que tiene 80 metros cuadrados y aquí equivale el 40%. Podemos resolverlo mediante dos métodos. Uno, un método bastante lógico. Vemos que aquí tenemos el 40%. Entonces, en este caso, pues, si vemos, dado que el dibujo es a escala, entonces este 40% cubriría aquí otras dos líneas y tendríamos otro 40%. Ya que eso nos daría un 80%. Y sería pues 80 más los 80 metros cuadrados de aquí, eso nos daría 160. Y ahora aquí nos quedaría un rectángulo un poco más angosto, que sería la mitad del 40%, es decir, un 20%. Y si 80 metros es el 40%, entonces 20%, que es la mitad, tendría que ser la mitad de 80. Y la mitad de 80 metros cuadrados pues sería 40. Entonces aquí tendríamos otros 40 metros cuadrados. Y ya habíamos dicho que teníamos 160 más 40 metros cuadrados. Entonces el terreno en total tiene un área de 200 metros cuadrados. Esto es un poco usando la lógica. Si no me entendiste, pues no hay problema. Vamos a hacer el otro método, que sería pues aplicando la definición de antecedente, consecuente y valor de razón. Esta situación es bastante similar a la situación de la clase anterior, en el sentido que a nosotros nos dan una cantidad, eso representa un porcentaje, pero a diferencia de la clase anterior es que este porcentaje es menor al 100%. En cambio, el de la clase anterior era mayor al 100%. Si ustedes se recuerdan, estábamos hablando de un 125%. Pero como queremos encontrar una cantidad original, una cantidad inicial o una cantidad anterior, que en este caso sería equivalente a todo el terreno, entonces eso sería el consecuente. Entonces el consecuente en estas palabras funciona como ve en este caso, que sería el área total del terreno. El antecedente, en este caso, que es la información que nos dan, serían los 80 metros cuadrados. Y el valor de razón lo vamos a obtener del porcentaje que representa los 80 metros cuadrados. Los 80 metros cuadrados pues representan un 40%. En otras palabras, 40 sobre 100. Recuerden que 100 siempre está, ese no cambia. Lo que cambia es el 40 o el número que está en la posición de 40, y eso depende del porcentaje que nos den. Esto, si nosotros lo convertimos a decimal, nos quedaría 0.4, y nosotros pues aquí en este momento decidimos trabajar si con fracción o con decimal. Lo vamos a hacer en este caso con fracción, ya que considero que es más fácil, y pues esto de las operaciones con las fracciones en sexto grado se tiene como un poco más fresco, pues se toca en las primeras unidades. Ahora, para conocer el consecuente, ya habíamos visto a partir del triángulo y en las clases anteriores que para encontrar el consecuente lo que tenemos que hacer es al antecedente pues le dividimos el valor de razón. Entonces el consecuente en este caso es b, o en otras palabras el total del terreno, el terreno completo de pues de este señor que lo está vendiendo en parcelas. El antecedente serían los 80 metros cuadrados de la parcela que ha vendido hasta el momento, y el valor de razón pues sería 40 sobre 100. Para resolver una división que incluye fracción, lo que hacemos es cambiarla a multiplicación, y en lugar de esta fracción escribimos su recíproco o su inverso, que sería pues darle vuelta a la fracción, o en otras palabras pues numerador pasa a ser denominador y denominador pasa a ser a numerador.
Entonces nos va a quedar que B, el total del terreno, es igual a 80% entre 40. Y en lugar de hacer estas operaciones tan grandes, pues lo que vamos a hacer es simplificar mejor. A 80 le sacamos mitad, nos da 40. Y a 20 le sacamos mitad, perdón, a 40 le sacamos mitad y nos da 20. Mitad de 40, 20. Mitad de 20, 10. Mitad de 20 es 10 y mitad 5. Aquí podemos sacar quinta en este momento. Quinta nos da 2 y aquí quinta nos da 1. Entonces nos quedaría que B es igual a 2 por 100 y todo ello dividido entre 1. En otras palabras, la única operación que vamos a hacer es 2 por 100, porque al dividir o multiplicar por 1 el resultado no cambia en nada, siempre será el mismo. 2 por 100 es 200, entonces obtenemos que el terreno completo pues tiene un área de 200 metros cuadrados, y si se fijan pues es a la misma respuesta que llegamos a la explicación por medio de lógica que les hice al inicio. Esa explicación por lógica la podemos ver aquí más a detalle, nos lo explica también Carmen, entonces lo pueden revisar. En el caso del comprendo tenemos que aunque el porcentaje sea menor al 100%, el consecuente siempre se calcula con la misma fórmula que ya habíamos visto pues en clase anterior. Para el caso del resolver o trabajar en el ejercicio 1.